Salir de casa y volver a casa. Recorrer la ciudad y el bullicio. Viajar en nuestras carrozas de metal, tan armas letales como objetos de comodidad. El tránsito en nuestras urbes sería aún más caótico si no fuera por los complejos sistemas que nos protegen de nosotros mismos, ciudadanos del vértigo. Como miles de ojos, con guiños verdes, rojos y amarillos, vigilantes, casi siempre atentos, a veces dormidos, están los semáforos. Una red de guardianes electrónicos cuyos colores son ya parte del vestuario de las ciudades. Comienza nuestro recorrido por las calles de esta ciudad invisible que es el sistema de semáforos. El semáforo es el juez de la calle. Él está allí para resolver la duda de quién debe avanzar, el automóvil o el peatón. En las convenciones sobre el color, el rojo siempre ha indicado señal de peligro, el amarillo precaución y el verde nos indica que no hay riesgo. Podemos cruzar. Las grandes ciudades necesitan de ellos para resolver este pequeño conflicto. Pero, ¿cómo funciona la red de semáforos en una ciudad? ¿Cómo se conectan y se comunican entre ellos? Guillermo es el supervisor de la red de semáforos de la ciudad de Medellín, Colombia. Para mí un semáforo es el dispositivo que cumple la función de regular los conflictos que se presentan en la vía entre los vehículos y los peatones. Los semáforos de una ciudad no son artículos aislados. Están conectados por una gran red y desde esta oficina se controla su funcionamiento. La central de semáforos de la Secretaría de Movilidad cumple la función de regular toda la red de semáforos que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín. Por lo tanto, nosotros monitoreamos desde estas oficinas, monitoreamos todo el funcionamiento, operación y vigilamos el correcto funcionamiento de la red de semáforos. Ya posteriormente este equipo es monitoreado en el centro de control, que ustedes ya vieron lo que llamamos CTA. Entonces desde ahí ya el equipo envía todas las alarmas a ese centro de gestión cuando se presenta pues alguna alarma o si hay necesidad de reprogramar, entonces también podemos interactuar con el equipo para cambiar programaciones. Nosotros aquí en la central tenemos un software que se encarga de estar monitoreando toda la red que está conectada a ese software. Cuando se presenta un daño en una intersección, nosotros recibimos una alarma y nos damos cuenta de dónde hay algún problema. Es decir que en cada esquina, en cada cruce donde haya semáforos, existe esto, el controlador local, una especie de programador electrónico que coordina los semáforos en su respectivo cruce. Martín es gerente de Civilec, la empresa prestadora del servicio de implementación del sistema de semáforos para la ciudad de Medellín. El controlador local es el cerebro de control de la intersección que toma las decisiones de los tiempos de acuerdo con los volúmenes de tráfico, los volúmenes de peatones, o sea, cuando expulsar o no. Puede ser también de acuerdo con unos tiempos predeterminados que se calculan con base en estudios de tráfico, en ingeniería de tráfico. Él es capaz en estos momentos de manejar hasta 32 señales de tráfico. Entre las señales de tráfico están las señales vehiculares o las señales para los peatones. Ya tenemos equipos que son capaces de manejar hasta 32 señales de esas. Podrían ser, por ejemplo, 20 señales vehiculares y 12 señales peatonales, o así, según la necesidad de la intersección. Los controladores disponen de una tarjeta de control, que es donde está grabada toda la programación de la intersección, y unas tarjetas de potencia, que es la salida de la tensión a las luces. Bueno, aquí lo que vemos es un equipo de control local como los que
realmente están instalados en la ciudad. Este corresponde a uno de los de más avanzada tecnología, de última generación. Traemos de la fábrica de Holanda lo que es el equipo de control y aquí los ensamblamos en el gabinete y hacemos todas las conexiones para posteriormente, ya cuando recibimos del municipio la programación misma de la intersección, entonces nosotros con la ayuda de un computador y un software que reacciona con el equipo mismo, lo programamos y simulamos la situación que se requiere por parte del municipio. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es, lo ensamblamos, lo programamos, lo simulamos, aquí tenemos unos semaforitos ahí pues pequeños de simulación y ya posteriormente entonces lo enviamos a la calle para ser instalado en la intersección y ahí ya lo dejamos. Entonces aquí lo que hacemos con este computador básicamente es interactuamos con el equipo y estamos mirando qué está pasando al interior del equipo, en el procesador, en el computador. Nosotros miramos todos estos logbooks todo este itinerario mismo del controlador y aquí simulamos los tiempos de verde, los tiempos de amarillo, la intermitencia, todo. Si tuviéramos pulsadores, peatones, entonces también los simulamos aquí. Aquí vemos nosotros, digamos, o entendemos que este es un movimiento, obviamente lo leemos con base en un plano donde nosotros sabemos si este movimiento es el norte-sur, el sur-norte, etcétera, etcétera, y estamos viendo permanentemente cómo se están dando los movimientos y chequeamos que estos no sean conflictivos el uno con el otro, ¿no? Entonces aquí, digamos, este tiempo de verde dura 70 segundos, este dura 39, este dura 85 y miramos que esté de acuerdo con la programación que se requiere por parte de la ingeniería de tránsito. Pues lo normal es que uno piense que estos equipos mínimo deben durar 10 años. En el caso de Medellín nosotros tenemos equipos de 20 años, y de 18, 20 años. Hay dos componentes aquí básicos en lo que es la regulación con semáforo. Uno, que es el hardware como tal, o sea, los equipos mismos, y lo otro, el software, o sea, la ingeniería de tráfico con la cual se definen los tiempos que se le da a cada uno de los sentidos de circulación a los peatones para que el tráfico fluya normalmente dentro de la intersección y cumpla con el cometido de seguridad y de regulación misma. Toda esta información que envían los controladores locales es recibida por estos servidores que interconectan la ciudad. Aquí tenemos a mi espalda los concentradores de comunicaciones. En ellos se albergan módems que que tienen comunicación con los controladores en la calle. Por ahí recibimos toda la información de cada controlador de su estado de funcionamiento. Tenemos 343 controladores conectados al sistema. O sea que disponemos de 343 módems, distribuidos en 7 maestros. Tenemos 4 maestros acá en la sala y tenemos 3 maestros en la periferia. La instalación de un nuevo semáforo en una ciudad implica unos estudios previos para saber si es necesario o si, en cambio, puede tenerse otro tipo de señalización. La planeación de dónde se ubica un semáforo depende de varias variables, de los flujos vehiculares que hay por las vías, de la cantidad de peatones que usan las intersecciones, y eso da motivo para que se efectúen estudios que lleven a la determinación de si es factible colocar o no un semáforo. El municipio nos da los diseños, entonces obviamente se establece pues, cuál es la necesidad de equipos que deben ser instalados en la intersección. Con base en ese diseño, entonces nosotros programamos los equipos de control para que estos respondan al planeamiento de tráfico que previamente el municipio también nos ha suministrado. Los pares de pronto se utilizan en lugares de la ciudad, en intersecciones donde los flujos de vehiculares no son relativamente muy altos. Los resaltos es cuando se necesita disminuir la velocidad porque se ha detectado que los vehículos andan a velocidades muy altas, mayores a las estipuladas. Luego sí, ya el estudio permitirá que de pronto mediante aforos
sea el semáforo la única solución que se necesita en una intersección. Cuando los equipos llegan ya a la ciudad, entonces nosotros ya tenemos la ingeniería de tráfico suministrada, como les dije, por el municipio, y ensamblamos los equipos y procedemos a programarlos con un software específico para control de tráfico. Mediante los aforos que se hace para la instalación de una intersección nueva, siempre se tienen en cuenta los aforos de los vehículos por cada calzada, por la principal o por la vía secundaria. También la cantidad de personas que transitan por ellas. Mediante fórmulas matemáticas se establecen los ciclos y los tiempos que se le debe dar a cada vía, así sea principal o secundaria. Mauricio es deportista. Todas las mañanas entrena, pero para llegar hasta el lugar de entrenamiento debe cruzar varias calles y avenidas. Un semáforo para mí es algo que le sirve a uno para cruzar una calle con más confianza. Él necesita de ayudas que le permitan llegar al otro lado de la calle sin peligro. Estos semáforos con sonido para uno son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno está en la calle, a veces va uno como más o menos de afán y no necesita uno pedir ayuda a alguna persona por los sonidos que emite el semáforo, que le indica a uno cuándo debe pasar y cuándo no debe pasar. Mediante señales sonoras, ellos identifican los diferentes tonos que les tenemos ya identificados para el verde y para el rojo. Una de las ayudas también es que uno llega al semáforo y en la cajita donde emite el sonido, en la parte de encima, tiene unas flechitas que le indica a uno hacia qué lado está la cebra para uno cruzar la calle. Básicamente el dispositivo para discapacitados visuales o sistemas sonoros se conectan directamente al rojo y al verde del semáforo mismo. Entonces no tiene nada que ver con programación. Lo único que sí se cambia al interior es la frecuencia y el tono con el que se emiten las señales para el rojo y el verde. Ese sí se puede programar. Pero de resto simplemente reacciona a la presencia de voltaje cuando está en rojo o a la presencia de voltaje cuando está en verde, ¿no? A pesar de relacionarlos siempre con las vías, las luces de tráfico son un gran avance pensado para el peatón. Un ejemplo son los semáforos con pulsador, que pueden ser activados por el transeúnte cuando requiera el paso. El pulsador o las tarjetas que utilizamos en pasos para discapacitados, ¿qué es lo que hacen? Censan cuando un peatón requiere que el semáforo le cambie de rojo a verde. Si no hay peatones, significa que no hay un pulso, no hay quien lo esté pulsando, entonces el equipo no va a interrumpir el verde. Cuando hay un pulso, entonces se interrumpe el verde para que pase el peatón. El botón es la señal que le llega al controlador de que hay una demanda, de que una persona está esperando su derecho de paso. ¿Sí? Ya el controlador, dentro de sus programaciones, encontrará en qué momento le dará paso. Hay una reacción de la persona que es pulsar, eso es simplemente un contacto. Si no hay nadie, el semáforo vehicular, por ejemplo, la parte de la señalización vehicular siempre permanecerá en verde. Que se cierra y al cerrarse se manda una señal al equipo de control que es interpretada también como si una persona requiere el paso. Los detectores de demanda vehicular son placas ubicadas bajo el pavimento, en cruces como este, donde hay una calle principal y otra secundaria.
Estos sensores están situados unos metros antes del semáforo y al transitar un auto sobre ellos envían una señal al controlador local que le indica al semáforo que el color verde debe durar un poco más según la afluencia de tráfico. El detector de inducción es un elemento adicional que le permite al equipo tomar una decisión de ampliar el tiempo de verde cuando está pasando un tráfico por encima de lo normal en un sentido de circulación. Por ejemplo, tenemos este cruce que es un cruce actuado por vehículos. Aquí vemos, por ejemplo, que el sensor, que es este circulito azul claro y se convierte en azul oscuro, es cuando nota la presencia de un vehículo. Cuando se encuentra azul oscuro es que no tiene vehículos demandados, que no ha pasado ningún vehículo sobre él. Cuando se coloca azul claro, indica que un vehículo pasó por la intersección. Eso crea una demanda que le llega al controlador. Ahí vemos cómo ha cambiado de color y después de cierto tiempo de que haya dado a la carrera, le dará tiempo de verde a esta calle, que es menos transitada. Básicamente en una intersección se define un flujo principal que tiene un tráfico permanente, y un flujo secundario donde de pronto a determinadas horas del día el tráfico no es tan alto, el volumen de tráfico no es tan alto, entonces se ubica un detector de inducción sobre la vía secundaria y se programa el equipo de control de tal forma que a la vía secundaria le esté ampliando el verde a medida que va requiriendo. Esto implica que no se para el tráfico principal. Nosotros hemos señalizado que cuando exista una sola demanda, se dará un verde mínimo de, digamos, 8 segundos, que lo tenemos casi generalizado. Después de los 8 segundos, si llegan más vehículos, él extenderá su tiempo de verde hasta un máximo, ya depende de las características de la vía. Por lo general no pasamos de 20 o 30 segundos, aunque en algunas vías sí necesitamos darle más tiempo, según las necesidades. Ya el proceso de construcción es ir directamente a la intersección, hacer una ranura sobre el carril o los carriles donde se va a tener la actuación del detector. Se hace la ranura, es una ranura de por lo menos 1 centímetro de ancho y unos 5 centímetros de profundo. Se instala un cable y se conecta directamente a la salida de detector del equipo de control. Ahí está circulando una corriente y se genera lo que llamamos en electrónica un circuito resonante. CTA móvil 2 para CTA. Siga CTA, ese móvil siga. Ingeniero, para reportarle semáforos de carreras 53-54 con calle 52 en estado de intermitencia. Copiado CTA móvil, TKS. Oficina de control. Hay unos símbolos amarillos intermitentes que indican que hay un daño en un semáforo. El mapa enseña las coordenadas precisas de la avería. La respuesta es inmediata. El daño puede corregirse desde el sistema. No es necesario ir hasta el lugar. Pero no todas las averías se pueden reparar a distancia. Cuando un equipo falla, es llevado donde un técnico operativo que evalúa y realiza las reparaciones. Los técnicos operativos de semáforos tenemos como función específica mantener la red de semáforos en perfecto estado. Tanto salir a dar vueltas a la ciudad, como mantener la red desde el sistema central acá en la sala y el mantenimiento de las tarjetas y de todos los componentes electrónicos de los semáforos. Disponemos de varias cuadrillas como son de limpieza, de cambios de bombillería y ya de trabajos mayores como son cambios de postes, cambios de ménsulas, cambios de gabinetes en el caso que nos dañen un controlador local. Cuando no nos permite restablecerlo desde acá, inmediatamente se envía un técnico a la calle, al cruce correspondiente para que observe qué alarma es y se corrija con algún cambio de componentes o de una tarjeta o de un cable. Entre las fallas más
notables que tenemos en las redes de semáforos se encuentran de pronto los cambios intempestivos de voltajes, subidas y bajadas, eso nos afecta mucho el funcionamiento. Otra de las causas es de pronto mucho el vandalismo, sufrimos de mucho robo de cable y eso afecta mucho el funcionamiento de la red. Ese es el daño más típico por el vandalismo, ¿sí? Por robo de cable. Y ya los otros es por cuestión de comunicación, es un cable de comunicación que de pronto se nos aísle y ya eso implica es en la coordinación de los semáforos, no que se va a ir un semáforo a intermitencia o que se va a apagar, sino en la misma coordinación. Un semáforo ayuda no tanto a los conductores, sino al mismo peatón, a que crucen con más tranquilidad una vía. Un semáforo bien programado, bien organizado, bien instalado, está salvando muchas vidas. Pues sin la presencia de los semáforos en la ciudad pues se presentarían muchos conflictos y un caos tremendo porque todo el mundo quiere utilizar la vía, los peatones también quieren tener su paso y eso daría para que se presentaran de pronto muchos accidentes. De verdad que el semáforo hace falta, siempre y cuando se vaya de la mano dándole cultura al peatón y al conductor. En lugares donde hay personas que conducen autos, que caminan, trabajan, se desplazan, resulta imprescindible que haya quien resuelva conflictos. Una sociedad cargada de estrés, de premura, donde todos quieren llegar a su destino lo más pronto posible, necesita de su trabajo silencioso, como mediador, como juez. Los semáforos de una ciudad no son artículos aislados, están conectados por una gran red y desde esta oficina se controla su funcionamiento. La central de semáforos de la Secretaría de Movilidad cumple la función de regular toda la red de semáforos que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín. Por lo tanto, nosotros monitoreamos desde estas oficinas, monitoreamos todo el funcionamiento, operación y vigilamos el correcto funcionamiento de la red de semáforos. Ya posteriormente este equipo es monitoreado en el centro de control, que ustedes ya vieron lo que llamamos CTA. Entonces desde ahí ya el equipo envía todas las alarmas a ese centro de gestión cuando se presenta pues alguna alarma o si hay necesidad de reprogramar. Salir de casa y volver a casa, recorrer la ciudad y el bullicio, viajar en nuestras carrozas de metal, tan armas letales como objetos de comodidad. El tránsito en nuestras urbes sería aún más caótico si no fuera por los complejos sistemas que nos protegen de nosotros mismos, ciudadanos del vértigo. Como miles de ojos, con guiños verdes, rojos y amarillos, vigilantes, casi siempre atentos, a veces dormidos, están los semáforos. Una red de guardianes electrónicos cuyos colores son ya parte del vestuario de las ciudades. Comienza nuestro recorrido por las calles de esta ciudad invisible que es el sistema de semáforos. Sobre el color, el rojo siempre ha indicado señal de peligro, el amarillo precaución y el verde nos indica que no hay riesgo. Podemos cruzar. Las grandes ciudades necesitan de ellos para resolver este pequeño conflicto.
Pero, ¿cómo funciona la red de semáforos en una ciudad? ¿Cómo se conectan y se comunican entre ellos? Guillermo es el supervisor de la red de semáforos de la ciudad de Medellín, Colombia. Para mí un semáforo es el dispositivo que cumple la función de regular los conflictos que se presentan en la vía entre los vehículos y los peatones. El semáforo es el juez de la calle. Él está allí para resolver la duda de quién debe avanzar, el automóvil o el peatón. En las convenciones, Entonces también podemos interactuar con el equipo para cambiar programaciones. Nosotros aquí en la central tenemos un software que se encarga de estar monitoreando toda la red que está conectada a ese software. Cuando se presenta un daño en una intersección, nosotros recibimos una alarma y nos damos cuenta de dónde hay algún problema. es decir que en cada esquina, en cada cruce donde haya semáforos, existe esto, el controlador local, una especie de programador electrónico que coordina los semáforos en su respectivo cruce. Martín es gerente de Civilec, la empresa prestadora del servicio de implementación del sistema de semáforos para la ciudad de Medellín. El controlador local es el cerebro de control de la intersección